buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca del tema 2 de Historia del Perú, llamada Civilizaciones de América Prehispana 2. Ya recuerda que en la clase pasada hablamos acerca de los mayas y hoy día vamos a hablar acerca de los aztecas. Pero antes de iniciar con la clase, en la siguiente diapositiva les he preparado un video. Por favor, tomen nota de los puntos más importantes para que de esa manera nos pueda servir y entender y sobre todo comprender el tema que vamos a realizar. ¿Cómo fue que hicieron los aztecas para construir una ciudad sobre un lago? ¿Cómo hicieron para extender su territorio en tan poco tiempo? ¿Cómo eran sus tan temidos sacrificios? Hoy veremos un poco más sobre esta gran civilización. En un periodo de tiempo muy corto, los aztecas pasaron de tener una pequeña aldea pesquera a la ciudad más grande del continente. Los aztecas eran un pueblo de feroces guerreros y grandes conquistadores. Para lograr extender su territorio, implementaron un particular método de conquista. Al invadir un nuevo territorio, al pueblo conquistado lo forzaban a pagar tributos periódicamente, ceder soldados cuando era requerido y entregarles prisioneros para hacer sus ritos de sacrificio. A cambio, la ciudad conquistada recibía protección, autonomía y acceso a la red de comercio del imperio. A su vez, los aztecas se enfrentaban al desafío de asentar su ciudad en un relieve complicado, un lago. Para hacer sus construcciones, rellenaban el lago con tierra y cañas armando unas especies de islas artificiales, y luego levantaban los edificios sobre las mismas. Entre las islas quedaban formados una serie de canales que utilizaban para poder transportar rápidamente todos los productos y materiales que necesitaban para sus construcciones, como fueron los más de 78 templos que estaban en la plaza ceremonial. Para transportar una sola piedra de las montañas del continente hasta la isla se necesita el esfuerzo de miles de hombres, porque no había ni autos, ni caballos, ni ruedas. Incluso los españoles cuando llegaron a la ciudad no podían creer lo que veían. Impresionantes construcciones en el medio de un lago. Todo absolutamente prolijo y limpio, los edificios decorados y pintados con mucho cuidado. Bernal Díaz, uno de los miembros del ejército de Hernán Cortés, dijo refiriéndose a la capital del Imperio Azteca: y de lo que veíamos cosas admirables, no sabíamos qué decir, o si era verdad lo que por delante parecía. Lo cierto es que Tenochtitlán era verdaderamente asombrosa, y no solo por la magnitud de sus construcciones, sino también por su ingeniosa manera de aprovechar el espacio disponible para las plantaciones. Para cultivar usaron una técnica agrícola de lo más avanzada y eficiente llamada cultivo de chinampas. Esta consistía en el armado de pequeñas islas flotantes hechas de cañas, ramas y barro que utilizaban para cultivar. Usando estas chinampas, los aztecas consiguieron ganar mucho espacio y lograr un mayor rendimiento de sus cultivos, ya que las plantas tomaban todo el agua y nutrientes que necesitaban del mismo lago. Gracias a esto, pudieron alimentar a las miles de personas que vivían en la ciudad. Pero eso no es todo. Además de implacables guerreros, conquistadores, arquitectos y agrónomos, los aztecas eran grandes astrónomos, porque mediante la observación del cielo y los ciclos de los astros, lograron construir un calendario similar al de otras culturas mesoamericanas. Uno que representaba un año calendario con 365 días, como el nuestro, y otro de 260 días que refería a los eventos teológicos. En la cultura azteca no existía una igualdad social. La estructura y división social se justificaba a partir de creencias religiosas. La sociedad azteca era muy devota a sus dioses, y eran estos los que legitimaban la autoridad del emperador, también llamado Tlatoani, que era la máxima autoridad del imperio. Este cargo no se heredaba, en cambio era elegido por el Consejo Supremo. El emperador era considerado de origen divino y poseía poderes ilimitados en la sociedad azteca. Tenían los sacerdotes quienes se encargaban de practicar los sacrificios, que eran muy importantes en la cultura azteca, ya que creían que si dejaban de hacerlos, podían ocurrir grandes catástrofes, como que el sol no vuelva a salir.
Lamentablemente, de la ciudad de Tenochtitlán queda muy poco de lo que alguna vez fue. Ahora, donde supo estar el lago Texcoco, se encuentra la Ciudad de México, una de las más grandes del mundo. Sin embargo, muchas de las costumbres y tradiciones de los aztecas, como su idioma, perduran hasta hoy en día. Bueno, nos despedimos hasta el próximo video. ¿Nosotros qué podemos decir acerca de la ubicación de los aztecas? La cultura azteca se desarrolló en un islote del lago Texcoco, en la meseta de Anahuac, en el actual territorio de México. La cultura azteca se desarrolla desde el año de 1200 después de Cristo, aproximadamente, ¿no es cierto?, hasta la llegada de los españoles en el año de 1519. El territorio azteca se encuentra ubicado ¿dónde? En Centroamérica. El territorio cuenta con diversos climas y una gran variada vegetación. Nosotros, ¿qué podemos en este caso decir acerca de las características de esta cultura azteca? El estado azteca estaba regido en este caso por una confederación. ¿Y qué era una confederación? Era una unión de provincias. La base de su economía, no solo de los aztecas, sino de todas las civilizaciones que se desarrollaron en todo el mundo, fue la agricultura. Ellos estaban integrados por un grupo social o una comunidad al cual se le denominaba Calpulli. Su arquitectura se caracterizó por ser monumentales y estas expresiones monumentales las podemos apreciar en sus templos y palacios. Además tenían paredes de mampostería revestida de piedra. Su centro, su ciudad más importante de los aztecas fue Tenochtitlán. No se vayan a olvidar ese dato importante. Los aztecas fueron la síntesis de tres grandes culturas: la olmeca, la tolteca y la teotihuacán. No se vayan a olvidar de esos tres datitos. Ya jóvenes, fueron los olmecas, toltecas y teotihuacán. Los aportes culturales. En este caso, ¿qué vamos a hablar nosotros acerca de los aportes culturales? Vamos a hablar un poco de su escritura y la religión. Su escritura fue principalmente caracterizada por ser pictográfica, jeroglífica y emplearon un sistema vigesimal, igual que los mayas. En cuanto a la religión, fue una religión politeísta, panteísta y ceremonial. Hubo sacerdotes que tuvieron gran importancia social, pues de sus conocimientos dependía el desarrollo de la agricultura. El culto, sobre todo los aztecas, parte muy importante de su religión, era el culto de sacrificios humanos. Al igual que los mayas, también realizaban sacrificios humanos. Todos nosotros sabemos que esta cultura va a llegar a su fin durante el ingreso del español Hernán Cortés, quien va a vencer a su último gobernante de este imperio, a Moctezuma II. Esto se va a producir entre el año de 1502 al año de 1520. A ver, en esta diapositiva nosotros apreciamos la bandera. Yo sé que muchos de ustedes saben la bandera de qué país. Es la bandera de México, ya jóvenes. Yo sé que ustedes ya sabían la respuesta porque ven bastante la Rosa de Guadalupe. Entonces, en esta bandera de México, tú te has dado cuenta que en el centro representa la imagen de un águila que está postrada en un cactus devorándose a una serpiente. Ahora yo les voy a contar ese relato de por qué en México tienen esa imagen, ese logo en el centro de su bandera. A ver, vamos a ver. Nosotros sabemos que en el Valle de México estaba formada por infinidad de pueblos. Ahí también estaba el pueblo de los olmecas, estaba también los aztecas en un pequeño grupo. Había diferentes tribus, pero la que empezaba a tener mayor poder en esa tribu eran los aztecas. Los aztecas empezaron a migrar, se dice, por todo el Valle de México. Eso fue a inicios del siglo XVII después de Cristo. Ellos se van a acentuar en la isla, en este caso en la isla mayor del lago Texcoco, lo que viene a ser actualmente la ciudad, en este caso la Ciudad de México. México actualmente está postrada, está construida, tiene como cimiento, está construida encima de un lago. Ya jóvenes, hay muchas personas que indican que un fuerte sismo en México, posiblemente todo México, toda la Ciudad de México se hunda o se sumerja porque está en un cimiento no tan estable. Se dice que los aztecas seguían las instrucciones ¿de quién? De sus dioses. Sus dioses le habían indicado que ellos deberían establecerse en un lugar
donde ellos observaran y vieran a un águila devorando a una serpiente. En este caso era una cobra, ¿cierto? Devorando a una cobra. Ese lugar iba a ser para ellos su ciudad. Entonces, donde los aztecas van a fundar el llamado Imperio Azteca, que va a tener como ciudad importante Tenochtitlán. Jóvenes, no se vayan a olvidar. Es por ello que, debido en honor a esta cultura muy importante para los mexicanos, es donde ellos han querido plasmar y valorar un poco más de su cultura. ¿Y dónde lo han plasmado? En su bandera, en la bandera mexicana. Jóvenes, no se vayan a olvidar esa pequeña historia. Les recomiendo por favor que estudien, que repasen también el libro, que tiene mucha información donde ustedes pueden saber y conocer más, y resuelvan la parte del sigue practicando y la lectura sobre un día en el mercado de Tenochtitlán. Gracias.